Hace ya algunos meses que no asistíamos a una llegada tan masiva de migrantes a Canarias. Estos últimos días el número de personas que han alcanzado nuestras costas, pues se cuentan por centenas. Abordamos este tema con Juan Carlos Lorenzo, que es coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado aquí en Canarias. Juan Carlos Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, parece que en los últimos meses la llegada de embarcaciones se venía produciendo de una manera más espaciada. ¿A qué se puede deber ahora la coincidencia de tantas embarcaciones en tan poco tiempo? Bueno, nosotros habíamos asistido a un inicio del año 2022 en el que se mantenía la intensidad en la ruta migratoria canaria que vivimos en el último tercio del año 2021. Es verdad que se ha agudizado la intensidad en el mes de julio con 800 personas y ahora en esta semana, en estos escasos 4 días de agosto con alrededor de 700 personas. Pues se debe a diferentes circunstancias. Primero, a que las situaciones de las personas siguen siendo trágicas, dramáticas y quizás más graves, dadas las situaciones que existen a nivel mundial también de escasez de alimentos y de recursos, y eso agudiza las situaciones de fragilidad, y por otro lado también a las condiciones del mar, en el que los vientos, y no tanto las mareas, sino los vientos y también la influencia de la propia luna llena, que hace que puedan tener luz en la travesía, puede traer consigo que haya habido una mayor afluencia de embarcaciones en la ruta migratoria canaria. Pero en cualquier caso, también en los años 2021 y 2020 hemos experimentado que en los últimos 4 meses, posiblemente las últimas semanas, desde las últimas semanas de agosto, cuando se produce un mayor número de embarcaciones y de salidas en la ruta migratoria canaria, el 85% en el año 2020 y el 65% en el año 2021 de las personas que llegan a Canarias lo hicieron en fechas muy cercanas a los últimos 4 meses del año. Bueno, en cualquier caso, aquel acuerdo al que llegó España y Marruecos hablaba de adoptar más mecanismos de control a la salida de migrantes con destino a Canarias. ¿Le consta que eso se está produciendo? Se está produciendo, sí que nos consta de alguna manera por las informaciones quizás no experimentadas de manera directa, pero sí por fuentes fiables, que hay una mayor persecución de las personas en los puntos de salida y en Marruecos y en el Sáhara Occidental, y también devoluciones de los mismos hacia la frontera con Argelia, colocándonos en una situación muy arriesgada, sin ningún tipo de sustento. Por otro lado, también la propia persecución a las personas que pretenden migrar, pues se ha agudizado en estos últimos tiempos, pero también es verdad que quizás todavía es un poco pronto para ver una relación directa con respecto a una disminución en el tránsito migratorio hacia Canarias con los acuerdos alcanzados por Marruecos y por España. De hecho, en la actualidad estamos hablando de que han llegado a Canarias alrededor de 10.000 personas, un poquito alrededor de esa fecha, de ese número a día de hoy, y digamos que suponen como 3.000 personas más que en la misma época en el año pasado, como un 30% más. Por tanto, tampoco vemos una relación directa entre esos acuerdos y el hecho de que la ruta migratoria se haya vedado o se haya bloqueado, como ha pasado en otros espacios. ¿Y qué previsiones maneja? Porque usted hablaba antes precisamente de la bonanza del mar, sí, y septiembre es característico por ello. Sí, digamos que si nos atenemos a las dinámicas y a las inercias de años anteriores, en los últimos 4 meses, a partir de la última semana de agosto, la segunda quincena de agosto y principios de septiembre, es cuando se produce una mayor afluencia. Ya sucedió en el año 2021 y ya sucedió también en el año 2020, en el que la mayor parte de las personas llegaron en esa época. Por tanto, las predicciones, si nos atenemos a los datos que podemos manejar, pues están en ese sentido. También es verdad que la propia situación de los acuerdos que se ha podido adoptar y en las nuevas relaciones también o la renovación de las relaciones de la propia Unión Europea con el Reino de Marruecos a la hora de aportarle financiación en relación al control migratorio, al retorno forzado y al control de las mafias, etcétera, etcétera, también para integrar y para proteger a refugiados en su país, lo que entonces Marruecos va a traer consigo posiblemente que se agudicen los controles fronterizos en los puntos de salida, sobre todo en el sur de Marruecos y en el Sáhara Occidental, lo cual hará que las personas opten por rutas mucho más peligrosas, más al sur. Estamos hablando de Mauritania e incluso de Senegal, como ya se ha dado en otros momentos temporales de la ruta migratoria hacia Canarias.
Eso conlleva un mayor riesgo, como usted decía, Juan Carlos, y en ese sentido estamos hablando de que siguen llegando en lamentable estado de salud, con algunos fallecimientos, como hemos visto en este último fin de semana, uno en Lanzarote, 3 personas en Fuerteventura, y en embarcaciones neumáticas, que cada vez lo hace más difícil, ¿no? Sí, yo creo que has tratado dos asuntos que son de especial importancia. Por un lado, se siguen produciendo víctimas mortales en la ruta marítima hacia Canarias. Eso tiene que ver pues, con una ruta la más peligrosa del mundo, por las condiciones del mar, por la fragilidad de las embarcaciones. Cuando estamos hablando de que se han de alguna manera proliferado y se han convertido en algo frecuente las embarcaciones que tienen que ver, que son lanchas neumáticas, que son muchísimo más frágiles que ya de por sí lo son, como las pateras o los cayucos, y por otro lado también las distancias hacen que la ruta sea eminentemente y por naturaleza peligrosa. En cualquier caso, no podemos olvidarnos de las personas que fallecen. Según cifras y recuentos que realizan organizaciones como Caminando Fronteras, hablamos de más de 800 personas fallecidas desde el inicio de este año 2022 en la ruta migratoria a Canarias, y ya digamos que reproduciendo de alguna manera el nivel de dramatismo que en años anteriores, con mayor incidencia en el año 2021, se había producido. Han fallecido en estos últimos 4 días 3 personas, 3 adultos y una niña de 7 años. No podemos sino revelarnos ante una situación de ese tipo y pensar que debemos seguir profundizando unas políticas migratorias con un modelo diferente, ¿no? En el que las vías legales y seguras formen parte de una manera principal de ese nuevo modelo migratorio, que hace que la gente obviamente no se esté jugando la vida en el mar como lo está haciendo permanentemente. Bueno, ante esta situación, Canarias tiene que dar respuesta a esta emergencia y sobre todo para acoger a estas personas. Estamos viendo que en el caso del CATE, de la isla de Lanzarote, se ha visto desbordado. Estamos hablando de más de 400 personas de golpe para una capacidad de 200 personas. ¿Qué información tiene al respecto de cómo se está haciendo el reparto de estas personas? Bueno, no tenemos información muy, digamos que muy rigurosa al respecto, pero sí es verdad que el CATE, que tiene una capacidad de 200 personas, se ha visto ampliamente superado de una manera exponencial, y sí que sabemos que todos los recursos y la propia delegación del gobierno, los recursos dentro del contexto de Plan Canarias están funcionando para poder dar una acogida lo más garantista posible, no solo en Lanzarote, sino también en otras islas con su derivación a la isla de Gran Canaria. Afortunadamente, los recursos del Plan Canarias se encuentran ahora mismo, o se encontraban hasta este momento, en una ocupación bastante inferior a su capacidad total, y por tanto de alguna manera pueden absorber y pueden digerir estas llegadas que se están produciendo en los últimos 4 días, con alrededor de 700 personas llegadas a nuestras costas. También es verdad que estamos viendo cómo el mayor número de embarcaciones se llegan a una isla como Lanzarote, y por tanto genera cierta fragilidad y cierto cuestionamiento de la capacidad que una isla no capitalina como Lanzarote puede tener para hacer frente y poder acoger en condiciones o con garantías a las personas. Y eso también nos dice que las rutas migratorias están localizadas posiblemente su punto de origen en lo que tiene que ver con el sur de Marruecos. Tam-Tam, Sidi Ifni, Tisnik son los puntos de salida en este momento, o al menos en esta última elemento de intensidad de la ruta migratoria de estos 4 días de agosto. Bueno, estamos hablando también que esto viene a coincidir con la entrada en vigor de la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, y quería preguntarle por eso, ¿qué valoración hace? Mira, desde SEAR nosotros hemos valorado positivamente la reforma, una reforma que favorece de alguna manera la integración en el mercado laboral, con todas las reformas y las reorientaciones de los arraigos, principalmente el arraigo social y el nuevo arraigo por formación. También refuerza esas vías de migración regular a través de la migración circular de contratación en origen, en el que no se circunscribe a un año en concreto, sino que puede extenderse a un periodo de 4 años, lo cual genera estabilidad y dar una mayor cobertura a esas personas que incluso después de esos 4 años pueden optar por un permiso de residencia y trabajo en España. En tercer lugar, de alguna forma mejora el sistema de gestión al crear esas unidades de tramitación de expedientes de extranjería. Hemos escuchado también en los últimos días cómo se ha reforzado la plantilla en las unidades, en las oficinas de extranjería que se encuentran en todas las delegaciones del gobierno en el territorio español, casi con 1/3 más de personas contratadas, sobre todo para hacer frente a más de 200.000 expedientes que están pendientes de ser resueltos y que mantienen de alguna manera en una situación de incertidumbre a las personas. La valoramos positivamente, aunque también vemos que su enfoque es un enfoque utilitarista,
desde el punto de vista del mercado de trabajo, y sí que nos gustaría que profundizáramos un poquito más en vías legales y seguras no vinculadas al mercado de trabajo, por un lado, y segundo, qué opción podemos tener a las más de 400.000 personas que se encuentran en situación irregular en España. Esta reforma puede dar respuesta a un grupo relativamente significativo de esas personas, pero no a todos. Y de ahí que la campaña de regularización ya no la vincula directamente al mercado de trabajo, pero sí al hecho de que el tener a esas personas invisibles desarrollando actividad en la economía sumergida tiene un coste de oportunidad brutal, no solo para la sociedad de acogida, sino también para la sociedad de origen. La valoramos positivamente como un primer paso, un paso necesario, pero que tenemos que profundizar un poco más. Pues Juan Carlos Lorenzo, como siempre, es un placer. Buenos días. Bueno, buenos días a ustedes y muchas gracias.